Vamos a continuar y en específico estamos viendo pues el fruto que da como resultado el tener el Espíritu de Dios en nosotros. Si usted es cristiano, pues poco a poco se van a ir manifestando estos frutos, ¿verdad que sí? ¿Cuáles frutos? Vamos y acompáñenme por favor a Gálatas 22 y como toda esta semana ha sido una cuestión, una semana, desde la semana pasada, una semana para mí de hacer pruebas, exámenes y cuantas cosas. Ya me acostumbré a las palomitas, este sí, este no, esta opción sí, esta opción no. Y bueno, y luego al final me arrojan el resultado, no, pues sacaste menos de 80, lo mínimo es 80 y tienes que sacar mínimo 80 o máximo 100, ¿no? Entonces vamos a verla así. Usted ponga sus palomitas, el Señor es el que evalúa todo, ¿verdad? Y Dios se lo va a hacer ver. Gálatas 22. Dice, más el fruto del Espíritu, ¿qué es, mis hermanos? ¿Será que hay palomita ahí? Bueno, ya, que Dios se lo diga. Es amor, es gozo, es paz. Estos tres temas ya los vimos, estos tres frutos, por decirlo así, ya los vimos, ya los estudiamos. Pero también es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Y contra tales cosas, ¿qué hay? No hay ley, no hay ley. Eh, Hay un proceso o un tiempo en que después de que aceptamos el regalo de la salvación, cuando escuchamos el mensaje del Señor y dijimos, sí, yo creo que es lo que necesito, porque así todavía como que dudamos, sí, yo creo que es lo que necesito. Dudamos, no, es lo que necesitamos, realmente es lo que necesitamos. El regalo de la salvación del Señor, después de que lo recibimos, Él se convierte en nuestro Señor y nuestro Salvador. Así es, si recibimos con fe el mensaje de la buena noticia, posteriormente nuestra vida toma un camino en el cual el Espíritu Santo entró en nosotros y habita en nuestro corazón. Ahora empieza ese proceso de transformación. ¿Para qué? Para que produzcamos ¿qué? Fruto. ¿Cuáles frutos? Amor, gozo, paz. O sea, si antes usted no amaba, estaba amargado y esta temporada navideña usted era Grinch, pues yo creo que ahora sí, vengan, vamos a celebrar todos, ¿no? Si antes usted no tenía esa paz que solamente Dios da, pues ahora se supone que deberíamos de tenerla. Y así sucesivamente. Él empezó a hacer ese proceso de transformación, nos dio dominio. ¿Y cuál es esa transformación? Bueno, la formación de nuestro carácter o personalidad. Es decir, el carácter y la personalidad de usted sabe quién, de Jesús, por supuesto, de Cristo Jesús. Si hablamos de personalidad, cada uno tenemos nuestra propia personalidad. Es verdad que todos y cada uno somos completamente diferentes, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Pero a los que le pertenecemos al Señor, a Jesús, cuando Cristo está siendo formado en nosotros, todos debiéramos ser iguales a Él y duplicar su personalidad en nuestra vida, dando evidencia de que el Espíritu Santo es quien nos gobierna. Entonces, Gálatas 5:22 al 23 habla del fruto que solo el Espíritu Santo puede dar, pero mayor aún relata, nosotros podemos ver en esa frase, en ese verso, podemos ver el relato perfecto del carácter y la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y que Él mismo desea que nosotros adoptemos, que nosotros tengamos. Porque cada página que nosotros podemos leer en la palabra del Señor habla de la vida de Jesús, describe perfectamente su carácter,
describe perfectamente su personalidad. Cada página de los evangelios describen su forma de ser en cuanto, o su personalidad en cuanto a su amor, en cuanto a su gozo, en cuanto a su paz, en cuanto a su paciencia, en cuanto a su benignidad, en cuanto a su bondad, en cuanto a su fe, en cuanto a su mansedumbre y en cuanto a su templanza. Les dije todo el fruto del Espíritu. Jesús los tenía todos, todos. Entonces, debido a que Jesús, por ejemplo, es amor, ahora nosotros tenemos también por el Espíritu Santo que habita en nosotros, podemos amar. Tenemos la capacidad de amar por causa del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos esa capacidad. En cuanto que Jesús, por cuanto Jesús era gozo y tenía gozo, era el gozo y tenía gozo, igualmente nosotros podemos poseerlo. Porque Él era pacífico, también nosotros podemos tener paciencia, podemos también, podemos tener paz con los demás. También nosotros podemos ser pacientes. Y esto todo por causa del Espíritu Santo en nosotros. Y así, todo el fruto del Espíritu Santo. Pero hay algo curioso. Es que todo este fruto, porque es un solo fruto, eso nos queda claro, ¿verdad que sí? No son muchos frutos, es uno solo. No se da en las mejores circunstancias de la vida. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo podemos obtener amor? ¿Cómo podemos desarrollar amor? ¿Cómo podemos desarrollar la paz? ¿Cómo podemos desarrollar el gozo? ¿Cómo podemos desarrollar la paciencia, la bondad? ¿Cómo? La mansedumbre, la fe, ¿cómo? Bueno, si alguien se considera una persona perfecta porque domina todo el conocimiento de la palabra de Dios, bueno, no tendría razón de ser que esté sentado aquí o que estemos aquí. El que es perfecto, pues ni necesita a Dios. Pero nosotros somos imperfectibles y vamos camino a la perfección, y esto por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? El fruto del Espíritu principalmente se desarrolla en las dificultades de nuestras vidas. A estas alturas del partido yo creo que ya se dio cuenta que así es, ¿verdad? ¿Cuántos lo han notado? ¿Cuántos Dios está tratando con ustedes para que soporten, para que amen, para que tengan paz, para que estén tranquilos cuando alguna situación difícil viene? ¿Cuántos? Pues ya pues ya a estas alturas pues obviamente ya se dieron cuenta. Entonces, el fruto del Espíritu se desarrolla principalmente en las dificultades de nuestras vidas, en nuestra imperfección para perfección. Dios nos va tomando y nos va moldeando, nos va transformando hasta hacernos como Jesús. Y las dificultades muchas veces no son fáciles. ¿O sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes gozan los problemas? No, que ya pasó esto y ya me pasó el otro y tengo este problema, pero me deleito. O sea, lo gozo. Las dificultades muchas veces no son fáciles de llevar. Pero es ahí donde trabaja nuestro Dios con su Espíritu en nosotros, desarrollando el fruto que necesitamos obtener, que necesitamos dar. Y el mismo que escribe la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo, para hablar acerca del fruto del Espíritu, la escribió con tal certeza. Estaba yo meditando y luego meditaba yo en las cosas que pasó Pablo. Y entonces podemos aseverar o constar de que él que escribió esta carta la escribió con certeza, con seguridad y verdad, de que así se desarrolla el carácter cristiano y se genera fruto. Porque cuántas dificultades no pasó el apóstol Pablo para escribir, incluso para escribir esto.
¿Cuántos enemigos no tenía el apóstol Pablo? ¿Cuántos enemigos no tenía el Señor Jesucristo para hacer lo que hizo? Muchos, todos casi. Entonces, el fruto del Espíritu nunca se va a desarrollar en un ambiente de tranquilidad. Nunca. El fruto del Espíritu nunca se va a desarrollar allá en las montañas, allá apartado, aislado de la sociedad. Eso no es cierto. Si Dios nos ha de formar, tome nota de esto, algunas veces lo va a hacer con turbulencia. Algunas veces va a ser difícil. Algunas veces va a ser doloroso. Pero ahí está Dios y ahí está su Espíritu. Pero eso es lo más grandioso, porque cuando el fruto opera en medio de las dificultades, es cuando podemos ver a Dios y saber que Dios quiere trabajar en nosotros. Como es en el caso de la paciencia. Un fruto el cual debe ser visible en los que nos decimos llamar cristianos. Ese es nuestro tema de hoy. Estudiar la paciencia. Y vamos a ver que la paciencia que tenemos que desarrollar es una paciencia no chiquita, sino sobreabundante. Ya lo va a ver. Fíjense, como dato curioso, si lo quiere ver así, el fruto del Espíritu no debe confundirse con los dones espirituales, porque podemos desarrollar varios dones, o todos los dones, como los hermanos de Corintios, o como el Espíritu quiera repartirlos, ¿verdad? Ya sea muchos dones, 2, 3, 4 dones, o un solo don. Y no pasa nada, pero en el caso del fruto del Espíritu, este sí debe ser sí o sí en cada creyente. ¿Usted cree que no necesitamos amar? ¿O sí? ¿Necesitaríamos la paciencia, la paz, la bondad, la mansedumbre? Claro que sí, la necesitamos. La necesitamos, por supuesto. Y si el Espíritu quiere, pues nos añade dones. Pero este fruto sí o sí tenemos que darlo. Cada creyente tenemos que darlo. Por lo que uno no debe jactarse de sus dones si carece del fruto del Espíritu. Si eres impaciente, si no amas a la persona, si no eres misericordioso, si no tienes fe. De nada sirven los dones, de nada. El fruto del Espíritu debe ser, yo le puse así, debe ser como Liverpool. ¿Cómo? Debe ser parte de tu vida. Debe ser parte de nuestra vida. La paciencia es el cuarto fruto del Espíritu y Dios la desarrolla en nosotros por medios específicos, situaciones o incluso, escuche bien, personas. Agárrese, póngase los cinturones, porque me entenderá un poquito mejor en un momento. Fíjense que para desarrollar este tema y tener mejor comprensión de lo que vamos a estudiar, no debemos confundir paciencia con paciencia. ¿De qué hablas, mi hermano? Estás hablando la misma palabra. Bueno, pues la palabra de Dios, paciencia y paciencia, algunas veces no es lo mismo. Vamos a ver. Esta paciencia no es la paciencia que, por ejemplo, encontramos en otros pasajes, como por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, Romanos 15:4, Santiago 1:2, por ejemplo. No es la misma paciencia, la que estamos viendo en Gálatas 22. Tenemos dos definiciones de paciencia en el griego: macrotumia y upumoné. Vamos a ver las diferencias entre una y la otra, aunque la que vamos a ver hoy es macrotumia.
La, la traducción de paciencia como fruto del Espíritu Santo proviene del griego macrotumia o macrotumein, que describe al Espíritu que nunca cederá. Su significado literalmente es gran ánimo o larga ira. Se traduce como longanimidad, tolerancia o paciencia hacia las personas. Es la capacidad de ser lento para enojarse o reaccionar ante errores o las provocaciones de los demás. Esa es macrotumia. ¿Se da cuenta hacia dónde se está dirigiendo? Pero le digo, su enfoque está más enfocado o se relaciona más con las relaciones interpersonales y la capacidad de soportar el maltrato, el pecado o las fallas de otro con gracia y sin resentimiento. Esa es macrotumia. Y vaya pensando quién tiene macrotumia. ¿Quién la tiene? Una aplicación práctica de macrotumia es el reflejo del carácter de Dios hacia la humanidad. Esa es la paciencia. Siendo paciente Él, siendo tardo para la ira y grande en misericordia, según Éxodo 34:6. Es una expresión de su amor, de mansedumbre, de templanza, de autocontrol. Híjoles, ya yo creo que Dios nos la está poniendo difícil. También es dominio propio, calma, longanimidad, paciencia, clemencia, macros de largo, tumos de temperamento, un temperamento largo, ¿no? Mientras que upomone tiene más que ver con lo interno, con el dominio propio ante las adversidades. Por ejemplo, aquí sí, vamos a Romanos 5:3 y 4. Ayúdeme a buscarlo, por favor. Dice, fíjese muy bien la diferencia de la paciencia aquí. Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Si, sabiendo que ¿qué? ¿Qué produce los problemas, las tribulaciones? Paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago 1:2, para tener una referencia más. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen ¿en qué? En diversas pruebas. Sabiendo que ¿qué? ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Bueno, es decir, que upomone es con relación a las circunstancias o pruebas individuales. Es una actitud de perseverancia, de resistencia a las situaciones, a las pruebas, a las circunstancias difíciles que forjan nuestra paciencia. En cuanto al carácter, es la fortaleza interna y la esperanza en Dios. Cuando tenemos esos problemas, sí, una enfermedad, sí, no, pues Dios aquí está tratando conmigo, sí, es una cuestión personal, ¿sí lo nota? Cuando uno está pasando pruebas. En cambio, macrotumia es en relación directa con las personas que nos rodean. Y eso está más difícil. Porque se refiere a una actitud de tolerancia, de paciencia, de amor, de compasión y mansedumbre al prójimo. Y con respecto a Dios, su paciencia hacia nosotros los pecadores. ¿Sí nota la diferencia, mi hermano? Entre una paciencia y otra paciencia. Porque hoy este es nuestro tema y a lo que se refiere este fruto de cual el Espíritu Santo quiere desarrollar en nosotros. Quiere desarrollar la paciencia como la macrotumia de Dios, no pumoné,
sino la macrotumia de Dios, la paciencia de Dios. Y esta paciencia es para con todos los que nos rodean. Entonces, por si creía que, ay, sí, hoy necesito un tema que me levante, que me anime, y cómo no, la paciencia, ¿no? Entonces, por si creías que íbamos a hablar de la paciencia que debe producir en nosotros las pruebas o las tribulaciones, pues esta noche no es el tema. La paciencia que hoy estamos hablando se refiere a mostrar a Cristo, a que mostremos a Cristo en misericordia para con los demás, para con los que nos rodean. No es la paciencia que debemos de tener, repito, por las pruebas, sino hacia los demás que también ponen a prueba nuestra paciencia. Entonces, para poder desarrollar esa macrotumia, esa paciencia, esa longanimidad en nosotros, es necesario conocer la paciencia de Dios. Yo estaba estudiando y estaba yo leyendo y ya más o menos tenía yo armado el tema, pero que me meto un poquito más a indagar, a excavar y me doy cuenta de que, ay caray, esto no es lo mismo. Estoy utilizando unos versos dándole a otra aplicación cuando su significado pues en realidad es diferente. ¿Por qué es diferente? Dios quiere hablarnos hoy para que tengamos esa paciencia. Pero para eso necesitamos conocer y entender bien esa hermosa paciencia que ha tenido Dios y tiene para con toda la humanidad eterna, para contigo, para conmigo también, la cual es una paciencia sobreabundante. Esta paciencia sobreabundante se manifiesta desde el inicio de la palabra de Dios, inspirada por Él. Y es notorio a todos los que deseamos conocer su carácter. Debemos entender también que esta paciencia es parte inherente de los atributos de Dios, de sus atributos como Dios. Y quiere que tengamos esa paciencia. Y si dice que es un fruto y que lo podemos desarrollar, si lo dice así es porque se puede. Pero muchos nos resistimos a tener ese tipo de paciencia o esta paciencia. Es por la misma paciencia de Dios o macrotumia que podemos ver cómo Dios no consumió o exterminó al primer hombre por su desobediencia. Estoy hablando de Adán. Sino que su paciencia hizo prolongar su vida para sus propósitos. Esta paciencia es la paciencia de Dios mismo que actuó en misericordia para con toda la humanidad del tiempo antiguo, para que escucharan el mensaje de Noé mientras él construía el arca antes del diluvio. 100 años construyó el arca Noé. 100 años estuvo predicando acerca del arrepentimiento y de la paciencia de Dios. Eso sin contar que Dios ya había determinado al menos unos 800 años antes, esto lo entendemos por Matusalén, que había determinado lo que iba a hacer, pero Dios extendió su gracia y su paciencia para que todos se arrepintieran. Pero no todos responden a ese llamado de arrepentimiento. No todos responden a la paciencia de Dios para que vengas y te pongas a cuentas con Él. No todos responden. ¿Saben cuántos respondieron al mensaje de Noé? 5. Y sus nueras. Y sus respectivas nuevas, 8. La paciencia de Dios es una paciencia sobreabundante que teniendo el poder para vengarse de todos sus ofensores, prefiere rehusarse y perdonar. Yo estudiaba esto y decía, Señor, qué tremendo es esta paciencia.
Nosotros tantito nos hacen algo, tantito nos dicen algo. Un pequeño error en un mensaje de texto, ¿cuántos se encienden? Y nos rehusamos a perdonar, nos airamos. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Fíjense, vamos al Salmo 103:8. Es un salmo hermoso, un salmo que podemos ver la paciencia, la macrotumia de Dios ahí. ¿Lo tenemos? Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si Dios hiciera eso, ¿quién estuviera aquí delante de Dios, mis hermanos? Empezando por mí. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras ofensas, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No nos ha pagado. Si Él nos pagara lo justo, el infierno sería un premio. No sería suficiente para consumirnos por nuestras rebeliones y pecados, pero Él es paciente, misericordioso. Versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, los que le buscan, los que se arrepienten, los que cambian su manera de pensar, los que están buscando desarrollar el fruto del Espíritu en cada uno de ellos. Esos son los que le temen, los que guardan con temblor y temor su palabra de Dios, están pensando en ella, sin vacilar, sin titubear. Versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué amoroso Dios tenemos, qué paciente Dios. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él, fíjense, aquí está la paciencia, la macrotumia de Dios, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Divina paciencia de Dios. ¿Sí lo ven, mi hermano? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Él tiene ese poder de la paciencia, así como también de ser justo. No desarrollada en Él, como nosotros necesitamos que se desarrolle en nosotros. La paciencia es inherente y está ahí para que aprendamos de Jesús, de Él. Porque siendo infractores de sus leyes y estatutos, Él decidió perdonarnos en Cristo Jesús por su paciencia sobreabundante. Acompáñame a Romanos 5:8, es uno de los pasajes que me conmueven mucho, me gustan mucho. Romanos 5:8. Aquí podemos ver una vez más la paciencia de nuestro Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? Absolutamente no. Absolutamente no. Ya me está dando calor.
Versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que nos tocaba. Algunos ignoran la ira y creen que Dios es amor. Es que Dios me ama tanto porque hace esto. No, si no le honramos, si no guardamos su ley, si no guardamos sus estatutos, si no le obedecemos, todo lo material que podamos recibir por nuestro esfuerzo tal vez, no nos va a salvar de la ira de Dios. Es Cristo, es su amor, es su paciencia. Amén. Dice versículo 10, porque si siendo enemigos, ¿se acuerdan del tema pasado? La paz de Dios. Y a mí me sorprendió porque, como decía el hermano Nata, esta paz es una paz que une. Entonces comprendí que el fruto entonces es con las relaciones interpersonales, uno con otro. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, ¿todavía hay más, Señor? Claro que sí. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Diría en su enseñanza el hermano Nata, la unidad en la paz, que tiene que ver con otras personas. Y así la paciencia, la macrotumia tiene que ver con otras personas, así como Cristo tuvo que ver con toda la humanidad. Dios en su paciencia decide amar y perdonar en lugar de vengarse. Pero no abuses de esa paciencia, porque aunque es sobreabundante, Él no tendrá por inocente al culpable. Si no hay arrepentimiento, Nahum dice 1:3, dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esto nos debe llenar de temblor, mis hermanos, cuando pecamos, cuando fallamos. Aunque Dios es paciente, sí, es paciente. ¿A usted le gusta que abusen de su confianza? No, ¿verdad? Se siente ofendido. Y a veces toma acciones inmediatas. Pero nosotros, al entender, al leer esto, no debemos de abusar de esa paciencia. Debemos buscar reconciliarnos con Dios. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. Esa misma paciencia se hizo visible en Cristo mismo, paciencia anunciada desde antes por su profeta Isaías. Acompáñame a Isaías 53, por favor. Porque aquí podemos ver ahora la paciencia de nuestro Señor Jesucristo que vemos plasmada en el Evangelio. Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ahí está. Tenía motivos para vengarse inmediatamente, pero no lo hizo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado por todos y aún así tuvo paciencia por cada uno de los que le menospreciaron. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí ya como que el profeta nos incluye, ¿verdad? Pues sí. ¿Cuántas veces despreciamos a Cristo antes de estar aquí?
Y aún a veces lo despreciamos cuando fallamos. Versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores a pesar de ese menosprecio, a pesar de ese rechazo. Él siguió firme en su paciencia. Él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí estaba nuestro Cristo paciente y paciente y paciente. Una paciencia de que, como Él mismo dijo, le dijo a Pedro: Pedro, guarda esa espada. ¿No crees que si yo le pido una legión de ángeles a mi Padre, no la enviaría y rapidito acabamos con este asunto? ¿Por qué no lo hizo? Por su paciencia. Y su paciencia lo llevó a la cruz. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? Mío. Angustiado él y afligido, con su paciencia, ¿qué hizo el Señor? No abrió su boca. Pero nosotros muchas veces no nos podemos quedar callados, ni siquiera ni en el tráfico. Y algunos pueden decir: ay, hermanos, son las últimas serpientes que quedan. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La paciencia de Cristo. ¿Quiere más de la paciencia de Cristo? Vaya a los evangelios. Y de sus servidores también, ahí están. La paciencia. Y podemos hablar mucho más y más y más de la paciencia de Dios y de Cristo. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, quiere que desarrollemos macrotumia. Quiere que desarrollemos esta paciencia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí está. No es la paciencia por las pruebas. Es la paciencia hacia el amor, hacia los demás. Macrotumia, paciencia, fruto de longanimidad, no para sobrellevar aflicciones, sino para amar, para soportar, para perdonar la ofensa, para perdonar la falta, para perdonar la agresión con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en la fe, con los de tu trabajo, con los que te cierran el paso en las avenidas, con los que te calumnian, con los que te estafan, con los que te roban, con los que te ofenden. Porque posees el fruto de la paciencia y sabes que Dios es quien tomará tu caso. La paciencia, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Ya lo vimos, ya lo estamos viendo. Es un fruto del Espíritu Santo que los creyentes deben manifestar o debemos manifestar en nuestro carácter, en nuestra conducta. Reitero, es mostrar paciencia con tu esposa. Ellos también se equivocan. A lo mejor y no conocen a Dios. Tienes que tener paciencia como la tiene Dios. Si Dios no tuviera paciencia con él o con ella, pues no estaría ahí. Ya se lo hubiese llevado tal vez, no lo sé. Pero ahí está, por la paciencia de Dios
y para que tú desarrolles la paciencia del Espíritu. Qué fruto complicado, ¿no? Les digo yo que creía yo que íbamos a hablar, no, pues hermano, ten fe, aguanta, resisten, atribulado, mas no angustiado, perseguido. Pero yo mismo fui confrontado con esto. Porque yo mismo he podido ser a lo mejor para algunos de ustedes agravio y les he hecho perder la paciencia tal vez. Pero véalo por este lado, también usted. Dios quiere tratar con usted, conmigo. Aunque no se siente bien que te ofendan, porque no se siente bien, ¿verdad? Que te hagan desplantes, que te pongan caras, y están ahí todos. Híjole, no sabes si acercarte, ¿no? Lo saludo, no, al hermano, es que tiene una cara de pocos amigos, o está enojado, no sé. ¿Y qué haces? Muchos preferimos darnos la vuelta y que Dios lo bendiga. Yo no estoy para aguantar. Entonces no pasamos la prueba. No se siente, es cierto, no se siente bien que te ofendan, que te hagan desplantes, o en algunas ocasiones que te humillen. Pero tenemos que pensar en Cristo. Él sufrió el agravio, teniendo todo el poder y toda la autoridad. Él decidió perdonar. Lo tengo que mencionar también. Imagínense, para dirigir una iglesia, mis hermanos, no es fácil. Se necesita macrotumia, no pulmoné, paciencia, mucha paciencia. Lo bueno que a mi pastor no se le notan sus canas. Se necesita mucha paciencia. Porque nadie que carezca de este fruto, de esta paciencia, puede pretender dirigir y guiar una congregación cristiana. Intolerante, a la primera que fallas, a la primera que te equivocas, ya te están sentando 5 años. Y ni siquiera escuchas la razón o el motivo. Pero el pastor tiene que tener macrotumia, porque muchos lo critican por su apariencia, por sus posiciones, por sus posesiones, por sus hijos, por su esposa, por su mensaje. Y él tiene que estar abrazado día a día a Dios para perdonar la ofensa 70 veces 7. No es sencillo. Aquí se desarrolla mucho la paciencia, mis hermanos. Mucho, mucho. Todos quedaron bien serios, pero es verdad. Es verdad. Es uno de los trabajos más difíciles en la tierra, en la humanidad. Pero tanto el pastor como todos nosotros debemos ser pacientes. Usted y yo debemos ser pacientes con nuestros hermanos. Fíjense cómo dice Primera de Tesalonicenses 5:14 en traducción lenguaje actual. También les recomendamos, hermanos, que aprendan a los que no quieren, que reprendan, perdón, no le aprendan, que reprendan a los que no quieren hacer nada. Anime a los que son tímidos. Apoyen a los que todavía dudan del Señor Jesús. Y tengan que, ¿con cuántos? ¿Para con solo el que le cae bien? ¿Para solo su mejor amigo cristiano? ¿Para solo con el que sale? ¿O para con todos? ¿Para con cuántos? Para con todos. Jesús fue paciente para con todos, fue paciente para con sus discípulos.
¿Dónde debemos desarrollar esta paciencia? Bueno, esta paciencia implica no responder con ira o venganza cuando somos tratados injustamente, sino dejar el juicio en manos de Dios. Primera de Pedro 2:23, refiriéndose a Jesús, dice Pedro: cuando lo maldecían, no respondían con maldición, no respondía a él con maldición. Cuando padecía, no amenazaba: me la vas a pagar, deja que llegue al trono, deja que acabe con esto. Una vez estaba en el trono, bajo y te acabo. No, sino que encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. ¿Se acuerdan de Esteban? Paciencia, diciendo: Señor, perdónalos cuando estaban arrojando los piedrazos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no dijo: Señor, mira lo que están haciendo, si puedes manda fuego del cielo, como dijeron los otros, ¿no? No, perdónalos. Habrá alguien aquí, mis hermanos, que tal vez estés pasando por situaciones difíciles, incluso con tus propios familiares. Mi hermano, tal vez es una prueba para que tengas que soltar eso y perdonar, porque eso te está robando la paz y no estás permitiendo que se desarrolle la paciencia. Déjalo ir, perdona. Y si es material, ora a Dios por sabiduría y para que te guíe a hacer lo correcto. Debemos amar con esta misma paciencia a nuestra esposa, a nuestros hijos, perdonando en amor sus faltas, sus errores. Primera de Corintios dice que el amor es que paciente, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios también. Colosenses 3:12, 13 dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de ¿qué más? De paciencia. Y esta paciencia es macrotumia. Porque el versículo que sigue nos los confirma. Porque ¿con quién tiene que ver? Con los demás. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo le perdonó, así también háganlo ustedes. Qué tremendo. Si Cristo, mis hermanos, siempre recuerdo estas palabras de mi hermano, el pastor Sergio: si Cristo es paciente contigo, si Cristo te perdona, ¿por qué tú no? Siempre, no olvido nunca esas palabras. Si Cristo es paciente con usted y conmigo, ¿por qué no lo hemos de ser con aquellos que nos ofenden? Recordemos que Cristo también se ofende con nuestras faltas, pero si venimos a Él arrepentidos, Él perdona y olvida. Pero muchos olvidamos esto. Y para ir concluyendo, quiero tocar dos parábolas en la cual nos enseña que nuestro amor y nuestra paciencia tiene que ser de manera horizontal. Ya lo hemos estudiado muchas veces aquí, pero también de manera vertical. Tenemos que desarrollar esa paciencia, mis hermanos. No tenemos tiempo. Si somos cristianos, tenemos que desarrollar y tener esa paciencia nosotros. Acompáñenme, por favor, porque con esto Cristo, acompáñenme por favor a Mateo 18:21. Ya me quedó viendo, Miri. ¿A dónde? Búsquelo, por favor. 18:21. Con esto Cristo nos está enseñando la paciencia que debemos de tener unos con otros. Y con la otra parábola, la paciencia que tenemos que tener para cuando Él regrese.
Dice 18:21, Mateo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7, Señor? Está barato, ¿eh? 7 puedo hacerlo. No, no, Pedro, no, Pedrito, no digas hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Escuchen bien. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Una cantidad impagable. No nos vamos a meter, el talento es esto. Le debía mucho, mucho. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, ¿qué hizo? Postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia. ¿Que tengas qué? Paciencia. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero el rey sabía que era una deuda impagable, no había manera. Ni las propiedades que tenía, no había manera. ¿Cómo se endeudó este señor? No lo sé, pero es la manera en la que nos hemos endeudado antes, o estábamos endeudados antes de conocer a Cristo. Y aún todavía no tenemos manera de pagar tal sacrificio, tal amor, tal perdón, tal salvación, sino por el amor y la paciencia y la misericordia de Dios. Entonces, el Señor, ten paciencia conmigo, le dijo, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a qué? A misericordia. La paciencia de Dios le mueve a la misericordia. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, aquel siervo que fue perdonado en unos minutos después de haber estado en la presencia de Dios, sale y que se encuentra alguien que le debe 500 pesos, vamos a poner así, no sé, 200 pesos, lo que usted quiera. Saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo de él, le ahogaba diciendo: págame, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose, lo mismo que hizo él, a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia otra vez. ¿Cuántas veces tu esposa, tu esposo, tus hijos, vámonos al terreno, al núcleo íntimo de nuestro hogar, hemos sido impacientes? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. No era mucho, era una deuda pagable. Y te lo pagaré todo. Versículo 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Este es el amor y la paciencia que Dios quiere que tengamos unos con otros. Perdonar, y perdonar de corazón, no de dientes para afuera. Perdonar de verdad, ser pacientes. Y si te la vuelve a hacer, ser paciente, paciente con Dios. Dios es el que hace la justicia. Dios es el que obra en perfecta justicia y dará su pago al que falte. Hemos comprendido que la clase de paciencia que el Espíritu quiere desarrollar en nosotros es la aplicación de la segunda tabla de la ley, el amor al prójimo
y Dios lo revela en toda la Escritura, y Cristo es la evidencia que con su propia vida nos vino a mostrar que se puede tener paciencia, que se puede tener amor, que se puede tener gozo, que se puede tener paz. ¿Eres intolerante a algunas personas, con algunas personas? ¿De verdad tenemos macrotumia en nuestra vida? En nuestro hogar, con los compañeros de trabajo. Dios ha mostrado su paciencia a cada uno de nosotros. Esa es esa paciencia horizontal. Ahora acompáñenme, por favor, a Mateo, ahí mismo, capítulo 24, versículo 46, porque Jesucristo estaba aquí enseñando acerca de las señales de la venida, de su venida, de su segunda venida. Y dice el versículo 46, empieza a enseñar y dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear, se impacienta por la venida del Señor, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer, a beber, se tira al mundo, total que el Señor tarda en venir. Con los borrachos vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Mis hermanos, hemos visto últimamente cómo hombres de Dios, vamos a decir, personas que creyeron, han caído en esta desesperación por impacientes. Se dejan envolver por el pecado y ceden al pecado y terminan negando la fe, como este hombre. Dios lo que estaba diciendo ahí: ten paciencia, aguanta, yo voy a regresar, un día voy a regresar. Pero esta persona se impacientó y empezó a maltratar a sus hermanos, y aún todavía más se fue al mundo. Tengamos paciencia, porque el Señor viene, mis hermanos. Si los grandes, vamos a decirles así, entre comillas, que ustedes ya ven en la red que están cayendo por impacientes, ¿cuánto no más nosotros? El pecado ofende a nuestro Dios. Y la paciencia es una virtud que refleja el carácter de Dios, tanto en nuestras relaciones unos con otros, como para con Dios. ¿Cómo le estás esperando? Él ha tenido misericordia una y otro día, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y no han decaído sus misericordias. Si tenemos este fruto, nos ayudará a soportar las provocaciones, a tratar a otros con amor y a esperar con fe a nuestro Señor, con paciencia. Practicar esta paciencia no solo nos hace más semejantes a nuestro Cristo,
sino también es una manera poderosa de mostrar al mundo su gracia y su amor. Y este es el secreto. Y la única forma en que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas, la única forma es uniendo nuestra vida a la de Él. Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes, su espíritu. Como el pámpano no puede llevar por sí mismo fruto, por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y Jesús dice con autoridad: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece. Es lo que le sucedió a este hombre. No permaneció, no aguantó, se desesperó, no esperó el tiempo de Dios. No te desesperes, hermano. No te desesperes. Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida cuando lo tenga que hacer. Pero no te desesperes en hacer cosas que ofenden primeramente a Dios y luego a tu prójimo. Habrá necesidad, mis hermanos, de ponerse a cuenta con Dios esta noche. Pero también habrá necesidad de que te pongas a cuentas con las personas que has ofendido. Yo soy la vid, dice el Señor. Usted es el pámpano, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí no tienes amor, no tienes paz, no tienes paciencia, no tienes fe, no tienes bondad, no tienes mansedumbre. Solamente unidos a Él. La paciencia de Dios, mis hermanos, es hermosa y digna de ser alabada. Y solo los que le temen la pueden llegar a conocer y tener. Póngase de pie, mi hermano, por favor. El Señor se complace en los que le temen, en los que le obedecen. Pidamos perdón a Dios, mis hermanos, y luego haga lo propio. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. ¿Por qué no levantas
misericordia. No nos has pagado, Señor. No nos has pagado conforme a nuestras rebeliones, sino que engrandeciste tu misericordia. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias. Dile al Señor desde la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad, tu misericordia será. Sí, Señor. Hoy entendemos tu misericordia y tu paciencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por ser quien eres, Señor, y por tener paciencia con nosotros. Misma paciencia que debemos demostrar a todos los que nos rodean, con todos los que tenemos que tratar, Señor, porque tú te complaces en los que te temen, Señor. Dile al Señor. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel da el pacto y tus mandamientos, y quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida tus beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Dile, Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Y cada día nuevas son tus misericordias.
aplauso a la misericordia de Dios. Sabes que Él ha perdonado todos nuestros pecados, así como lo hizo con ese siervo. Ahora nos corresponde hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.